estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida en este lunes 14 de enero del año 2019. Pues hablando de un recurso natural no renovable que hoy no tiene pues más sentido, que no podemos circular sin él. Nos tiene inmersos en una terrible crisis a todos los mexicanos. Y me refiero básicamente no al tema de la gasolina, sino al petróleo. Esa mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, insolubles al agua, cuyo nombre provienen del latín petroleum y que significa aceite de piedra. Se trata de un elemento natural del cual se derivan muchos productos como el plástico, lubricantes y uno de los combustibles más importantes justamente para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, que es la gasolina. Paréntesis, ahorita viniendo a Grupo Imagen, veo estas filas interminables que hemos sido testigo en los últimos días y digo, qué manera de estar perdiendo el tiempo de gente tan productiva. Porque están haciendo una fila, los motores apagados, evidentemente para no contaminar, porque eso va a durar de 3 a 4 horas, algunos entretenidos en sus celulares, sin hacer nada. Y digo, este país lo que necesita es productividad. Y algo que decía Fabiola Guarneros hace un momento, muy importante con Beltrán del Río, con Pascal, es cómo vamos a activar la economía si la mayor parte de la gente se guardó para no gastar la gasolina y entonces pues no consume, no sale a comer, no se entretiene, no esto, no lo otro, y entonces ¿cómo pagas las nóminas de un restaurante o cómo pagas en fin, sí, cómo claro, activas la economía? Aguas y foco rojo, y esto no está aquí en mi guión, aguas con la inflación, porque sí se va a ver reflejado esto que desde la semana pasada, cuando comenzó el desabasto originado por las medidas del actual gobierno para combatir supuestamente el robo de gasolina, pues hemos sufrido las consecuencias de esta escasez. Insisto, yo no tengo ningún inconveniente y todos los mexicanos estamos de acuerdo que se vaya contra el huachicoleo, pero que sea eso. Es decir, necesitamos que caigan líderes y cabezas, por lo menos 2 o 3, en este sentido, para entonces justificar. Para creer, sobre todo. Exacto, este desabasto, porque si no, entonces quiere decir que no hubo la compra suficiente pensando en que nada iba a pasar, cuando, ¿qué creen? Pues los agarraron con que sí iba a pasar. Yo hablaba del engomado, de acuerdo al color en la Ciudad de México, que te dieran oportunidad de cargar gasolina cuando empezó este desastre. Hoy te lo piden voluntariamente en la Ciudad de México. Pero pues ya está por restablecerse el desabasto. Salieron este fin de semana 3,500 camiones de Minatitlán a la Ciudad de México. Ahora, nada más un paréntesis ahí. Ojalá que esto sea cierto, porque si se está proyectando que se tiene que trabajar, como decía hoy el gobierno de la Ciudad de México, de que están viendo la posibilidad de que esto ya no sea voluntario, sino sea prácticamente ya una medida obligatoria en cuanto al asunto del engomado, entonces eso nos hace especular que quizá esto no se está resolviendo entonces. No, no se está resolviendo, número 1. Y 2, discúlpame, es una forma de adoctrinamiento. Es una forma de decirte tal día, tal hora, ahorita compras tu gasolina, pero al ratito tal día y tal hora tú compras pan y tú compras tus víveres de acuerdo a la fichita que tengas y al color que tengas. Y eso, pues perdóname, esas medidas de austeridad no van a sacar a 40 millones de pobres en México, al contrario, nos van a sumir a los 80 restantes a una pobreza que no teníamos, claro, y a una escasez que no teníamos. Aguas, ¿eh? Hay un video muy interesante que les mandé, por cierto, a los jefes editoriales y a todos ustedes, de la diferencia entre ser progresista y liberal. Y liberal. Entonces, pues vale la pena checarlo. Continuando con esto, hablo de millones de personas, porque pues hay gente que no tiene automóvil, se entiende, usan transporte público, pero que también necesita gasolina. Los productos y alimentos que consumimos, pues necesita tener gasolina para llegar, porque se transportan en vehículos. Bueno, ¿cómo van a llegar los niños a la escuela? Los que van en transporte.
o los que no van en transporte escolar, sino van en un transporte público justamente para llegar a la escuela. Todo se ve afectado, ¿eh? No es un tema sencillo. Incluso, no sé si ustedes han considerado el tema del turismo, pero el turismo ha resentido el desabasto por las miles de cancelaciones de reservaciones en los últimos días. Así que, pues podemos decir que no solo las personas que tienen automóvil, que seríamos los fifís, pues sufrimos el problema, sino al contrario, estamos en muchos sectores sufriendo por este desabasto que en realidad no se nos dice claramente el porqué del mismo. Ahora resulta que el Wall Street Journal, Los Angeles Times y otros tantos periódicos, pues son periódicos fifís y mentirosos. Pues me parece que la trayectoria de estos mismos no representa lo que un Mesías dice. Al hablar de petróleo, es necesario entender el panorama mundial que marca lo que muchos analistas llaman el fin de la era del petróleo barato. Sobre todo, una de las razones se encuentra en América Latina. Para empezar, el último año, por ejemplo, el precio del petróleo aumentó casi un 50% en mayo del año 2018. Superó la barrera de los $80 por barril, el valor más alto desde noviembre del año 2014. Esto enciende unas primeras alarmas, por decirlo así. El salto del precio se produjo en medio de la inquietud en los mercados debido a, acuérdense, las potenciales consecuencias de las sanciones de Estados Unidos sobre Irán. Como consecuencia, Goldman Sachs planteó que la demanda por el petróleo superará la oferta en corto plazo. Morgan Stanley elevó sus proyecciones de aumento en el valor de barril para 2019 y 2020. Es decir, va a ser más caro tener gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. No estaríamos, insisto, como lo dije en el micrófono la semana pasada, ante la gran oportunidad de las automotrices de promover y darnos la oportunidad a través de promociones especiales de hacernos de coches híbridos. Ahora, no vaya a ser que luego falte la luz. Entonces sí, bonita la hacemos. Pero en fin. Resulta que el mercado, los países exportadores como Arabia Saudita a la cabeza, Rusia de aliado, acordaron en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo moderar los recortes de la producción petrolera, porque se dieron cuenta que si tú no administras, pues entonces la demanda que te va a generar la no administración va a generar una pobreza y un movimiento a la inversa de una economía circulante. Entonces, ¿cómo circula la economía si no es con trabajo, si no es con productividad, si no es con posibilidad de movimiento? La Casa Blanca denunció que la agresividad en los recortes se transformó en una manipulación del mercado, impulsada por Arabia Saudita. Ya saben que Trump nunca está contento, porque entonces provocaban una alza artificial del precio. Hay un hombre que se llama Antoine Half, exanalista del petróleo de la Agencia Internacional de Energía, que él dice que se agotaron los gigantescos inventarios de crudo que tenían varios países en sus bodegas y que los mantenían a precios muy bajos. Como costaba ahora, como ya no había manera de almacenar, sino de ya consumirlo directo, no de lo que tenía yo en resguardo, entonces aumentaba el precio. La amenaza de Donald Trump contra Irán, al publicar que le impondrían las sanciones más fuertes de la historia, causó, acuérdense, una grave crisis política y una elevación inmediata de los precios. Y la caída importantísimo en el suministro venezolano fue decisiva para este desastroso panorama. Venezuela sufrió un declive de 1/3 de los volúmenes de bombeo en un periodo de 2 años.
Francisco Monaldi, investigador del Centro de Políticas Globales de la Universidad de Columbia, dijo: Venezuela redujo su producción 6 veces más de lo previsto por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Frente a esta circunstancia, ¿no habrá un país por ahí que en lugar de negociar con Estados Unidos quiera negociar con Venezuela para justamente aumentar estas 6 veces caídas? Aumentar que no sea 6 veces la reducción de su producción, sino aumentarla 6 veces, y por eso de repente pues no hay combustible. Palabras simples. Venezuela perdió 1 millón de barriles diarios en poco más de un año, a lo cual se suman otros productores que también están aportando menos, como Angola, Nigeria y Ecuador. Pregunta, en el caso de Venezuela, te pregunto a ti que me escuchas. La mayor parte de los países en el mundo, empezando por los de América Latina, desgraciadamente menos México, están en contra de Nicolás Maduro. Le van a cerrar las puertas. ¿Quién le va a comprar a Nicolás Maduro? Entonces, ¿dónde se coloca México para eso? Aguas. ¿Es por una pérdida o reducción que existe poca capacidad entre los países que usualmente producían grandes cantidades de petróleo, que entonces eso pueda provocar la alza de precios? Por último, y no menos importante, la falta de inversión en los mercados petroleros durante el periodo de precios bajos significa que tendremos, además, una amenazante escasez de suministros en los próximos años. Situación que va a afectar a todo el mundo, no únicamente a nosotros. En octubre pasado, Pemex generó 1.76 millones de barriles de petróleo diarios. Significa un 8% menos comparado con el mismo mes, pero un año antes, en 2017. Se trata del nivel más bajo del sexenio pasado. Entonces, olvídate ya de números que estamos viviendo. A futuro, ¿construirías refinerías? Pues no. Pues si no estás viendo que baja en el mundo, que aquí somos raros de otro planeta y va a subir, ¿o cómo? Hay un banco británico, Barclays, que dijo: Pemex corre el riesgo de que sus calificaciones financieras se degraden en el segundo semestre de este año 2019, porque el nuevo gobierno no ha podido convencer sobre cómo piensa rescatar a la petrolera federal. Sí, qué bueno que va contra la corrupción guachicolera. Nada más que para eso, en las próximas semanas tendrían que presentar 2 o 3 cabezas de líderes guachicoleros, no importa si son PRI, PAN, PRD, Morena, no importa de qué partido, pero presentarlos, porque si no, nos estamos haciendo mensos. Moody's, Fitch, Standard & Poor's, convencidas de que habrá más presión financiera, menos inversión en actividades de exploración y producción de gas y petróleo. ¿Por qué le vas a invertir a eso? Yo te pregunto, de estos expertos en el tema, no, nosotros no somos expertos, ellos sí lo son calificadoras en ese sentido. El problema de la gasolina se va a resolver únicamente con cerrar las llaves, y esta lucha, al parecer pacífica, que tiene el gobierno actual contra los guachicoleros va a tener un sentido positivo si no se agarra a ningún líder. Esta voluntaria carga de combustible de acuerdo a tu engomado, color de engomado en la Ciudad de México, es una forma de prever lo que a futuro va a suceder, es un adoctrinamiento. Porque mientras se reduce esto y te piden que voluntariamente cargues de acuerdo al color de tu engomado, vas a ver si tu engomado te da, porque hay gente que tendrá un engomado verde y viaje fuera de la Ciudad de México a trabajar todos los días y necesite cargar
todos los días. Pues, es ilógico. En fin, ¿cómo ves tú este asunto? ¿Construirías refinerías en México cuando este es el panorama? Hoy vamos a hablar de esto, mi querido Emilio Valles Vidrio. Te saludo con mucho cariño, mucho gusto. Bienvenido en este lunes 14. ¿Listos? Gracias, Fer. Sí, efectivamente, listos para comenzar un lunes extraordinario y pues adelante, pie derecho.